Hola, muy buenos días tengan todos y todas ustedes. Para mí es un placer estar el día de hoy en el marco de la Cátedra Jaica. Indudablemente tengo mi mayor aprecio a la doctora María Elena Romero, que hizo posible el alojar la Cátedra Jaica en la Universidad de Colima, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, al responsable, diríamos, de Jaica México, el señor Tsuboy, que tuve recientemente el placer de conocerlo directamente y para mí pues fue una reunión inolvidable. Al profesor Kitaoka, que también va a ser mi contraparte y que bueno, pues él es un gran experto sobre temas de cooperación, así como es director de JICA Internacional. Eh, Vamos a compartir pantalla, si me lo permiten ustedes, para iniciar mi presentación. De ustedes ya tuvieron la oportunidad de escuchar y ver también los videos respectivos en donde, pues, indudablemente se puede apreciar el proceso intenso que Japón ha vivido desde el siglo XIX hasta la actualidad. Quizá me gustaría yo anclarme justamente en esta última parte, digamos, del siglo XIX, donde vamos a poder observar a nivel regional y a nivel internacional en esa época grandes transformaciones, ¿no? Por un lado, podemos ver el proceso de expansión capitalista en fase superior de la misma, como decía Lenin, en donde podemos visorar, por ejemplo, la decadencia del imperio británico y el ascenso de los Estados Unidos como una potencia emergente. También los procesos productivos, la revolución industrial generó indudablemente un proceso de industrialización intensiva y que lo mismo, ¿no? Derivó a la búsqueda de nuevos mercados por parte de las potencias occidentales. En esta perspectiva, ¿no? Podemos observar que dentro de la estructura de poder hay una centralidad, ¿no? Referida a las potencias europeas, a la par de lograr, diríamos, una posición relevante que va a obtener los Estados Unidos cuando logra la conquista del oeste, cuando logra expandir sus territorios a costa, obviamente, de lo que ya todo el mundo sabemos, los territorios que antaño habían pertenecido a México, y que esto, bueno, va a reformar o va a modificar la estructura geopolítica, digamos, de la época. Un aspecto también relevante, quizá a nivel interno, es indudablemente cómo se va a iniciar el proceso de descomposición del régimen Tokugawa, mismo que, como ustedes saben, habían eh, logrado el proceso de unificación de este país eh, en el siglo XVII, las primeras décadas, que posteriormente va a, digamos, bajo la dinastía Tokugawa, se va a conformar lo que se denominó la Pax Tokugawa, misma que pues va a poder estar gestionando la vida política, la vida social, la vida económica de Japón por varios siglos, casi un poco más de 2 siglos y medio. Pero también es, a pesar de esta ventana que Japón tenía, a pesar del proceso de seclusión o sakoku, eh, a través de Holanda, inclusive también a través de China, era obvio que había un rezago tecnológico vis a vis los procesos productivos que estaban cada vez más intensos a raíz de la revolución industrial en los países europeos. En esta tesitura, Japón ya no podía estar fuera dentro del margen de lo que marcaba la búsqueda de mercados y en ese sentido, bueno, pues Japón se convierte también o es obligado a convertirse en alguna manera como parte de este gran eslabón que se estaba conformando en la época dentro de una nueva
estructura capitalista emergente, donde ya se había quedado atrás la estrategia del capitalismo mercantilista y ahora pues estábamos, como ya referimos, en la fase de expansión imperialista. Bajo esta idea, ¿no? Un punto importante es la apertura de Japón. El comodoro Matthew C. Perry llega, pero aquí hay un aspecto que engarza a México también. El comodoro Perry estuvo en la guerra de México-Estados Unidos en 54, estuvo en batallas en Tabasco particularmente y en Tampico, y bueno, que curiosamente posterior a estas acciones por parte de este personaje en México, pues va a ser un actor relevante, importante dentro de la historia, no solamente de México, vamos, en la batalla, en las batallas fundamentalmente navales y la toma de los puertos, pero también en el caso de Japón. Bien, esto que va a derivar, lo que ustedes ya saben, la firma de tratados desiguales, desde el Tratado de Kanagawa, bueno, pues las potencias europeas van a emular esta práctica. También, digamos, esta apertura generó también un cisma, un gran movimiento de las placas tectónicas políticas en Japón que van a derivar con la guerra civil y el fin de la era Tokugawa y el ascenso del emperador Meiji como depositario del poder centralizado político, económico, administrativo en Japón, ¿no? Entonces, esto va a ser un parteaguas en la historia japonesa, que también ellos van a saber que la conformación del Estado moderno va a requerir un conjunto de reformas que van a implementar de manera inmediata, es decir, la reforma en la industria, en el campo, en la educación, posteriormente va a derivar en la edificación de una constitución y que, bueno, pues va a perfilar a Japón para buscar un lugar dentro de esta estructura emergente de actores y de estados que ya hemos hecho referencia. E indudablemente actuaban bajo una acción pragmática, calculada, veían y aprendían las mejores prácticas de Occidente. Esta idea de copiar y simplemente no se limitaba a esta estrategia, sino era, eh, digamos, copiar e innovar, ¿no? Que era un elemento claro que las estrategias de Japón van a implementar en este momento. Entonces, bajo esta idea y sobre todo después de la guerra con China en 1894-95 y sobre todo la guerra con Rusia en 1905, que va a generar, digamos, una expectativa mundial enorme, ¿no? En primer lugar con China, pues derrota al hermano mayor. Y con Rusia, bueno, pues vence a una potencia denominada occidental en ese momento. Sabemos que ya Rusia estaba bajo el régimen zarista y estaba en un proceso de descomposición acelerada. ¿Esto qué va a permitir? Bueno, también un proceso de internacionalización, va a mandar estudiantes, va a aceptar eh, profesores extranjeros para mejorar las formas de producción, pero también en la educación y en muchas áreas de conocimiento y de trabajo que en este momento van a ser relevantes y críticas para poder avanzar desde el proyecto de nación que se estaba edificando. ¿Qué pasaba con México en este momento, no? México también eh, era o fue víctima de este proceso que ya hemos señalado, la pérdida de territorio, las intervenciones extranjeras y la lucha interna política que a lo largo del siglo XIX va a tener nuestro país después de lograr su independencia. Y que bueno, pues este momento de mayor equilibrio y de mayor posibilidad para implementar un proyecto sostenible se va a dar indudablemente con el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Y que también abraza la estrategia de la modernización y los procesos de industrialización, si bien con disparidades sociales crecientes que van a ser también un elemento clave que después van a explotar, diríamos,
durante la Revolución Mexicana. Pero también al mismo tiempo, el gobierno de Porfirio Díaz estaba consciente de que pues Estados Unidos era un actor importante, que había que buscar también otros socios, y esto indudablemente se daba del lado europeo, pero en Asia, Japón se convierte, por este proceso de ascenso que ya habíamos estado identificando, se vuelve un candidato idóneo. Bajo esta idea, entonces, los dos países tienen los intereses mutuos para la firma de un tratado de amistad, comercio y navegación con Japón en 1888. Bajo esta idea, diríamos, ¿no? Finales del siglo XIX, ¿qué pasaba con la cooperación? Sabemos que los actores importantes de la sociedad internacional eran los estados nacionales, pero también ya van a iniciar la formación de algunos organismos o organizaciones internacionales que van a utilizar la cooperación como un elemento sustancial. Bajo esta idea, por ejemplo, por solo mencionar un caso entre muchos emergentes más, la Unión Postal Universal, ¿no? Eh, va, em, Se va a establecer con el acuerdo de los miembros para que los sellos postales puedan ser reconocidos en los países respectivos y el importe que se pague en un país vaya tenga, diríamos, el destino específico que el destinatario pueda recibir. Eso fue una práctica muy interesante y muy relevante en este sistema de cooperación internacional que estaba emergiendo a finales del siglo XIX y que se va a desarrollar indudablemente en el XX. Pero ¿qué pasa con la cooperación bilateral? Bueno, podemos extraer algunos ejemplos que vamos a dar a continuación, pero desde mi punto de vista podemos ubicarlos en la etapa que yo denomino protocooperación en las relaciones bilaterales entre México y Japón, ¿no? ¿Qué sería esto de protocooperación? Bueno, vamos a entender acciones que no necesariamente están consolidadas, que todavía no hay una voluntad por parte de los actores para poder tener acciones continuas. Muchas de ellas se dan a través de las acciones de buena voluntad, pero en fin, son parte de este aprendizaje que creo yo debemos de tener para poder contextualizar dos cosas. Uno, pues bueno, los lazos importantes de amistad que existen entre los dos países y por lo otro, valorar las acciones que actualmente la cooperación japonesa implementa en nuestro país. Por ejemplo, estableciendo ya las firmas respectivas en el marco del Tratado de 1888, bueno, pues podemos ver el establecimiento de las legaciones respectivas, la japonesa en México y la mexicana en Japón, en donde Tateno Gozo y José María Rascón fueron los responsables. Y en este marco pudimos identificar un programa que hasta la fecha creo yo tiene vigencia en el servicio, civil de carrera del Servicio Exterior de Japón, es pues el envío de diplomáticos a diferentes países del mundo, en nuestro caso en América o en Iberoamérica, para el aprendizaje y la inmersión de los idiomas. Entonces aquí podemos ver cómo Soji Amari o Amari Soji y Quinta Arai o Arai Quinta, como ustedes lo quieran denominar, ellos son enviados. eh, el primero, Arai Quinta o Quintaro, como Quinta a él le gustaba ser referido, va a España y Amari Soji viene a México, ¿no? Y como van a poder ver, observar, aquí están, por ejemplo, una carta, una constancia, en donde Amari Soji es estudiante del Instituto Metodista Mexicano en Puebla, y en el caso de Aray, en la Escuela Normal Central de Maestros. Esto es muy interesante porque ellos van a jugar un papel muy importante después para el estrechamiento
de las relaciones bilaterales entre México y Japón. ¿Qué pasa en el siglo XX con los dos países? Bueno, hay el fin de la era Meiji, ¿no? Fallece el emperador Mutsuhito en el 1912 y bueno, curiosamente 2 años antes, Porfirio Díaz cae frente al estallido de la Revolución Mexicana, ¿no? En el caso de Japón inicia la era Taisho, una era de apertura democrática, donde hay muchas eh, expresiones sociales y movilizaciones también, ¿no? Es un tiempo comparativamente corto, pero muy intenso justamente en esta agenda. En este contexto, Japón ingresa a la Primera Guerra Mundial y bueno, pues aquí había una serie de expectativas y la participación en esta conflagración mundial iba por fin a lograr el reconocimiento de parte de las potencias europeas y de Estados Unidos, lo que pudimos observar y lo que ellos vieron, digamos, directamente fue que dentro de ese entorno de las relaciones internacionales de la primera década, segunda década del siglo XX, pues la xenofobia se mantenía, ¿no? Eh, había las expresiones del peligro amarillo, de que no se iba a permitir que un país que no fuera dentro del ámbito pues, de Europa o inclusive de la parte de Norteamérica pudiera tener un reconocimiento como una potencia emergente como lo deseaba y lo buscaba Japón. Eh, Japón trató de utilizar las plataformas de negociación multilateral, ¿no? Hay las famosas 21 demandas, en fin, toda una serie de esquemas que al final de cuentas se va a reconocer que no va a ser fácil y que, bueno, pues va a tener que emular o utilizar otros instrumentos para lograr sus objetivos como nación. En México, y como ya dijimos, se inicia la insurrección social, a través de la Revolución Mexicana de 1910 al 17, y que bueno, pues esto va a permitir la construcción de nuevas reglas del juego político, posteriormente la creación y la institucionalización de la revolución a través de un partido político PRI, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, y que también va a ser muy interesante estos procesos ya de estabilidad paulatina que va a tener, a pesar de que, bueno, en el caso de Venustiano Carranza muere, en el caso de matan a Álvaro Obregón, pero bueno, después viene el periodo de la influencia de los cacicazgos y finalmente, bueno, ya la llegada en la posguerra de los gobiernos civiles. En el caso de México, mantiene la neutralidad en la Primera Guerra Mundial eh, y una de las agendas más importantes, indudablemente, era el tema con los Estados Unidos, ¿no? Derivado de la guerra, se generaron daños a las propiedades de ciudadanos norteamericanos y de intereses económicos, y esto fue un tema álgido, ¿no? Que van a que terminar con los famosos tratados de Bucareli, pero pues México va a sentir agobiado justamente por las presencias y las presiones que va a tener en este momento. Y bueno, y va a observar indudablemente Japón como un aliado indiscutible, un aliado que va a tener una cada vez mayor visibilidad de atención en la prensa nacional, ¿verdad? Y en la intensidad de las relaciones. México y Japón como cooperantes. Bueno, ¿cómo se va a traducir esto en lo bilateral? Y encontramos otro hecho también que vale la pena poner en relieve. El, esta convención del libre ejercicio de profesiones de médico, farmacéutico, dentista, partero y veterinario, ¿no? Indudablemente la posibilidad de que vinieran fundamentalmente estos servidores de la salud a nuestro país tuvo un impacto relevante, no solamente orientado a la comunidad japonesa, que al final de cuentas podía haber un dentista, un médico que podía comunicarse
con ellos en japonés directamente, sino también ellos dejan una impronta muy relevante en las comunidades, sobre todo en el interior de la República, donde ellos van a estar fundamentalmente ubicados. Por ejemplo, yo vería en dos sentidos. Por un lado, esto que señalé, aquí hay el caso de un boticario, el señor Nagaya, que va a tener una serie de vicisitudes en en la ubicación del pueblo de Huixla, Chiapas, a donde él va a vivir, y va a ser un personaje muy querido, ¿no? Yo lo narro una serie de cosas que tuvo que vivir, no es el momento de explicarlo, pero pues los invito a que vean este pequeño ensayo. Pero también el otro elemento importante fue la huella y la impronta que dejó en la formación de médicos y dentistas en nuestro país. Aquí podemos ver pues un registro de las tesis elaboradas por Nikkei, que estamos ahorita, por la comunidad Nikkei, que estamos ahorita realizando. Pero si ustedes se dan cuenta, el mayor número de tesis de licenciatura son de cirujano dentista, ¿no? Y en el caso de las de maestría, bueno, también odontología y ciencias en general, donde podríamos agrupar las ciencias médicas. Entonces hay representantes, bueno, don Jesús Cumate, ¿no? Que pues es una institución y otros muchos más que han aportado su conocimiento y han logrado, diríamos, mantener una presencia de la comunidad japonesa justamente en estos sectores de la salud. Bien, hablando de educación, bueno, indudablemente podemos ver que se van a crear ya las condiciones, ¿no? Ya sea, insisto, a través de invitaciones o cómo las legaciones pueden servir de eco para poder recibir iniciativas que involucraban y que, digamos, la movilidad tanto de estudiantes japoneses como la movilidad de estudiantes mexicanos. Esto se va a poder materializar en la década de los 20, a finales de los años 20, hasta donde yo llevo el récord. Y todavía, insisto, muchas cosas que analizar. Y podemos ver a dos mexicanos, en 1928, Samuel Solís García y José García Martínez, fueron estudiantes del Instituto Imperial de Pesca, donde, bueno, básicamente estaba patrocinados por un benefactor, por un mecenas, el diputado Suzuki Umeshiro. Eh, la, el ministro mexicano Márquez Cafino, pues le agradece, hay una serie de cartas y de agradecimientos que pues él expresa por la acogida que va a tener con estos dos estudiantes mexicanos. Y aquí están, aquí pudimos recuperar esta foto, todavía están en el barco y bueno, pues es seguramente ellos son quizá los primeros, podríamos decir, pero posiblemente haya mucho más, vamos a estar trabajando más en ese tema. Bien, bajo esta idea entonces podemos ver exactamente cómo estos personajes, estos benefactores, estos mecenas van a permitir la llegada. Él mismo logra venir a México, se entrevista con el presidente Obregón y con el secretario de Agricultura, y que pues ahí la Universidad de Chapingo va jugar un papel muy relevante, tanto como en el envío de estudiantes como en el receptor de estudiantes extranjeros, particularmente japoneses. Y esa es también otra parte de la investigación que debemos de realizar en el corto plazo. Aquí ahí está una foto del diputado Umeshiro, como ustedes la pueden ver, y bajo esta idea, entonces, podemos definir algunos elementos. Por un lado, pues no había en ese momento un programa específico para la movilidad de estudiantes, ¿no? No existía tampoco financiamiento, becas o cualquier tipo de figura como la conocemos hoy día. Y que bueno, pues la parte, eh, digamos, operativa, instrumental, pues dependía justamente de la buena voluntad de las personas. ¿Qué pasa entonces después?
¿Qué pasa en México y Japón durante el periodo de entreguerras? Es una etapa muy compleja dentro de la historia del mundo, yo diría, ¿no? Vemos cómo en el caso de Alemania, pues se va a fortalecer el ascenso del nacionalsocialismo y Hitler. Igual el caso del fascismo con Mussolini. Y esto, las tensiones, diríamos, políticas en el escenario europeo cada vez se van a ir incrementando. Por su parte, Japón, pues emula lo que justamente las otras potencias estaban realizando, inicia un proceso de expansión militar ya más acelerado durante la era Showa, bajo el emperador Hirohito, y que bueno, pues uno de los objetivos importantes en una primera instancia va a ser China, y bueno, Manchuria igualmente. Con el caso de Manchuria es muy interesante porque hay un proceso de, de recrudecimiento en el avance que va a haber el ejército japonés en el territorio chino en general, el reconocimiento de Manchuria como una nación independiente y las tensiones que esto va a implicar con otros actores de la sociedad internacional. Por ejemplo, eh, el reporte Lipton, que fue encomendado por la Sociedad de Naciones, a raíz justamente de las conclusiones que se llegan, Japón decide salir de la Sociedad de Naciones y justamente México entra un poco, un par de años antes, y es muy interesante justamente este encuentro que en la siguiente diapositiva vamos a señalar. Pero podemos también señalar el caso de México como un proceso, como un país que en un proceso de consolidación de este orden postrevolucionario que ya hicimos mención, y también el tránsito de de esta sociedad basada en el campo a una sociedad cada vez ya más urbana, ¿no? Que lo vamos a poder ver, diríamos, de manera más clara y vertiginosa en los años 40, 50, y bueno, ya no se diga en la posguerra, ¿no? Entonces, esto sucede algo relevante para poder dar contexto a lo que vamos a señalar. Pero justamente hablando de la Comisión Lincoln y de Manchuria, Japón es digo, México es muy cuidadoso para evitar que haya algún tipo de fricción con Japón, considerados como amigos, considerados como aliados en diferentes momentos. Y como ustedes pueden ver en la parte final de este documento, se dice que, un poco como disclaimer, que México asume una actitud que no debe interpretarse de ninguna manera como un acto inamistoso con Japón. Entonces, creo que ahí se sella exactamente ese interés que se estaba cultivando y que hoy día pues se mantiene vigente entre los dos países. ¿Cómo se expresa esto ya en acciones de cooperación técnica específica? Bueno, el caso emblemático indudablemente es el doctor Noguchi Hideo. Estuvo en México en los años 20, enviado por el Instituto Rockefeller para realizar estudios de fiebre amarilla. Fue recibido aquí en el país, estuvo básicamente en Yucatán. Después, la Universidad de Yucatán le va a conferir el doctorado honoris causa, y que, bueno, pues hoy día se mantiene en este nexo, este vínculo a través de la presencia de un instituto que lleva su nombre justamente en la Ciudad de México. Muy bien, bajo esta idea también, el otro elemento, ¿no? Ligado a la cooperación técnica va a ser lo que ya habíamos estado refiriéndonos a la movilidad académica o estudiante. Y aquí, bueno, hay el caso del doctor Adalberto García de Mendoza Hernández, profesor de la Facultad de Filosofía, que junto con otros estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, la Escuela de Medicina y Artes Plásticas, van a ir a principios de los años 30 a Japón, y fue un viaje con muchas vicisitudes y el regreso no estuvo exento de una serie de temas y problemas, pero lo importante fue que ellos estuvieron, el doctor García de Mendoza dio conferencias en la Universidad Imperial de Tokio y otras más
a lo largo de las ciudades que recorrieron. Y bueno, los estudiantes tuvieron la oportunidad de tener contacto con sus contrapartes japonesas. Uno de ellos, justamente Antonio Lomelí, a su regreso escribió un pequeño libro donde agrupaba sus percepciones sobre cómo y qué había visto en este país, en este proceso vertiginoso de modernidad que estaba padeciendo y que había transformado la vida rural a una vida urbana. Bajo esta idea, entonces, justamente en esta coyuntura, hay el encuentro también con otro diputado, con el diputado Nakamura Kayu, que él va a hacer un viaje. Él ya había, generalmente hacía viajes a Estados Unidos, llevaba estudiantes, fomentaba el intercambio, y en agosto del 31 viene a México junto con otros estudiantes de algunas universidades privadas y con su hijo. Y bueno, pues lo interesante de esto es que, bueno, pues también va a haber la oportunidad, él viaja a la Ciudad de México, visita a otros estados, va a Morelos, van a Guerrero, en fin, van a varios para tener el contacto. Y curiosamente uno de ellos, el señor Obana, señalaba algo que es muy curioso. Refería que las mexicanas tienen parecido físico, color y costumbres que las señoritas japonesas, pero considero dichosos a los mexicanos por la libertad que tienen para elegir esposa, pues nosotros tenemos que someternos a la tradición para casar. Bueno, era un detalle interesante de esta forma en que él expresaba ante sus compañeros sus impresiones que estaba observando de México en ese momento. Está una foto del diputado Kanamaru Kayu, y también aquí él pues también hizo lo propio, hizo una recopilación de sus memorias a través de de un libro y de un artículo que están ustedes viendo, en donde justamente detalla, ¿no? La perspectiva, la forma en que se ven a un México que también está abrazando la modernidad, está avanzando en su proyecto económico y el interés para el fortalecimiento de las relaciones culturales. Justo como producto de de la visita y a través de los buenos oficios del diputado Kanamaru, logran irse otros egresados de la Escuela Nacional de Agricultura de México a la Escuela Nacional de Agricultura en Japón, como Carlos Salas, Luis Más, Jesús Bojorges y Gonzalo Blanco. Además se recibe al señor Yamashita, que como ya hemos señalado, pues el tema de agricultura era uno de los más relevantes en ese momento. ¿Qué va a pasar ya en los años 30 y 40? Profundiza, se agudiza el proceso de militarización de la vida política y pública en Japón, ¿no? Se acentran los nacionalismos, el patriotismo, se va a incrementar las fricciones económicas y políticas con los Estados Unidos y bueno, pues la idea de la ideología expansionista, el tema de Asia para los asiáticos, la versión modificada de la doctrina Monroe o la gran esfera de coprosperidad del este de Asia, pues van a ser parte de estos proyectos que va a lanzar Japón ya en una suerte de temor por parte de muchos, de la opinión pública internacional, de una colisión inevitable con los Estados Unidos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se forjan las alianzas internacionales. eh, Japón decide aliarse con Alemania y, e Italia, formando las potencias del eje, y bueno, confiaba con el pacto de neutralidad con la Unión Soviética que podía emprender un proceso de avance para más intensivo en la parte del sudeste asiático. Bajo esta idea, ¿qué pasa en México? México también tiene un momento complejo, se expropia el petróleo, hay una serie de reacciones
la afectación de los intereses económicos por parte de Gran Bretaña y Estados Unidos. Hay también, en el caso de México, se acerba el nacionalismo con tintes populistas y se ve, incrementan los sentimientos antiyanquis y se visora la posibilidad de una alianza con los Estados Unidos, ¿no? El apego eh, con la cultura japonesa se va a también incrementar con la literatura, con todo lo oriental, diríamos, bajo esta idea del orientalismo, lo exótico, lo intrigante. Japón va a tener también un espacio de interés en el pueblo mexicano. Y bajo esta idea, entonces, va a cambiar, ¿no? Posteriormente a la salida del presidente Cárdenas, hay un gobierno más conservador, y el gobierno conservador de Ávila Camacho va a alinearse de manera ya más decidida a los Estados Unidos. Aquí podemos ver en estas dos imágenes, ¿no? Cómo hay esta reacción frente a Japón, ¿no? Como alguien que tiene temas migratorios, ¿no? Había desde los años 20, había una serie de temas en California, particularmente contra las comunidades japonesas, una serie de restricciones que estaban sufriendo, y por el otro lado, bueno, este nuevo país, ¿no? Que está reclamando su lugar en el Pacífico y cómo los Estados Unidos lo necesita defender. Aquí viene un aspecto interesante, cómo en el 38 el doctor Matsui Yoshiichi llega a México. Él, como lo vamos a ver, él es un experto en técnicas de pesca. Él, pues por sus conocimientos y por su labor realizada en el país, el presidente Lázaro Cárdenas le regala un reloj, una carta de agradecimiento, donde pues es un poco larga, pero prácticamente pues señala que aprecia mucho los servicios que el doctor Matsui prestó a la nación y que han permitido reforzar los lazos eh, bilaterales entre los dos países, ¿no? Aquí te podemos ver acciones de cooperación bilateral, aunque hay otras más. O sea, no son las únicas, estamos todavía rastreando otras que indudablemente surgieron. Y por ejemplo, algo que omití cuando estaba hablando de la Liga de Naciones, de Sociedad de Naciones, es que también dentro del marco de la estructura multilateral se va a permitir el intercambio de intelectuales, ¿verdad? Y eso es un aspecto clave que, por ejemplo, intelectuales, el arqueólogo mexicano Manuel Gamio va a ir a Japón, va a haber también encuentros en conferencias en donde pues japoneses y mexicanos van a poder dialogar, y esto es algo justamente que la doctora Alejandra Pita ha trabajado. Ella es profesora de la Universidad de Colima, justamente, ha trabajado en el tema de educación para la paz, ¿no? Y cómo estas acciones dentro del marco de la Liga de Naciones fueron realizadas. Aquí, regresando a Matsui, podemos ver pues, su currículum y en efecto, ¿no? Estuvo asignado al Departamento Forestal y de Caza y de Pesca del gobierno mexicano en carácter de jefe de una comisión especial de pesca. Bien, también podemos rastrear ya en estos espacios de búsqueda que hemos implementado la presencia de el doctor Noriega Limón, que hizo una estancia en la Universidad Imperial de Tokio. Un poco antes del estallido de la Guerra Mundial, ya estaba justamente en las puertas, pero él logra ir y al regreso él contribuye, tiene un papel relevante en la difusión de las nuevas técnicas modernas de la radiología en México, algunas de ellas aprendidas en Japón justamente. Y bueno, tenemos el registro de otro estudiante que en 37, Gilberto Serrano, va a estudiar a Japón. No sabemos exactamente en dónde. Estamos en proceso de corroborar estos datos. Bueno, como todos amigos, se distancia. Ya habíamos dicho que Ávila Camacho va a alinearse más a los Estados Unidos después de Pearl Harbor el 7 de
diciembre del 41, México decide romper las relaciones diplomáticas y posteriormente, a raíz del hundimiento de buques con bandera mexicana, eh, se decide posteriormente la declaración del estado de guerra en 42. Y bueno, pues obviamente estos dos hechos van a interrumpir los contactos culturales y la movilidad académica. Después de pasar el periodo álgido de la guerra misma, los dos países, México y Japón, se van a reencontrar, digamos, en el marco del Tratado de Paz con Japón en San Francisco. Se firma en 51 y posteriormente se va a ratificar en el año siguiente. Y bueno, pues esto va a dar pábulo a otra vez a restablecer los nexos económicos, los nexos culturales y políticos entre los dos países. Como digo, los amigos se distancian, pero se reencuentran. Al final de cuentas, siguen los lazos de fraternidad, se mantienen y en ese sentido creo que la historia eh, durante el periodo de entreguerras entre estos dos países y la posguerra, pues lo hacen constar. Bien, yo lo dejaría aquí. Yo agradezco mucho, insisto, la atención que hayan tenido conmigo para a lo largo de esta charla. También reitero mi agradecimiento a la doctora María Elena Romero, al señor Tsuboy de JICA y bueno, pues al doctor Kitaoka que también pues hizo una presentación muy interesante o va a ser una presentación muy interesante y que bajo esta perspectiva entonces nos va a permitir después recuperar algunas preguntas por parte de ustedes. Muy bien, pues bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias.